Hola, ¿cómo estás? Por favor, abra tu Biblia en Génesis 2, versículo 7 y vamos a leer juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro Padre eterno, estoy muy feliz por estar aquí con nuestros hermanos y con todos aquellos que me están escuchando. Alabo tu nombre por la vida de cada uno de ellos y te pido que me uses en este momento. Soy pecador, miserable y carezco de tu gracia y tal vez no sea digno de decir estas palabras, pero te pido que me uses para tu honra y para tu gloria. Que las palabras que voy a decir sean condicientes con tu voluntad. Que todos los que me están escuchando interpreten estas palabras según lo que tú quieres. Que mis palabras sean las tuyas y que todos interpreten de acuerdo con sus necesidades y con lo que tú quieres para la vida de cada uno. Bendice a cada uno de los que están aquí conmigo para que ellos acepten a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Rochael, soy maestro en psicología y actúo como estrategista comportamental. Ayudo a las personas a cambiar sus comportamientos, a eliminar bloqueos emocionales y a controlar sus impulsos. Yo ayudo a las personas a hacer lo que saben que tienen que hacer, pero no lo hacen. Trabajo en esta área ya 25 años, pero entiendo que la Biblia es el principal instrumento que debo utilizar en mi trabajo. Aunque tenga conocimiento externo, académicos, científicos, experiencias profesionales, la Biblia es el principal instrumento en la salvación del ser humano. Este es el instrumento que vamos a utilizar como nuestra base en nuestra charla. Pese que también vamos a utilizar interpretaciones basadas en la historia de mi vida, pero la palabra de Dios es la base para el estudio. Hoy estamos aquí en una vigilia de reavivamiento espiritual y me gusta mucho saber el significado de las cosas porque esto revela lo que son las cosas. Vamos a entender qué es el reavivamiento espiritual. Reavivar es como algo que estuvo vivo en algún momento, perdió su vida y ahora se está reavivando, teniendo vida otra vez. Es como reconstruir algo que estaba construido, fue destruido y ahora se reconstruye. De alguna manera creo que todos nosotros en algún momento perdimos parte de nuestras vidas con nuestros traumas, tristezas, angustias y miedo. El miedo nos quita la vida de alguna manera y entonces todos nosotros que somos pecadores carecemos de la gloria de Dios, carecemos de su gracia, necesitamos un reavivamiento diario porque al fin y al cabo la paga del pecado es muerte. La paga de la desconexión de Dios es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo, que nos hace revivir espiritualmente en cada momento. Y cuando decimos revivir espiritualmente, es bueno entender que es en el sentido de espíritu. Cuando leí con vosotros Génesis 2.7, quería focar exactamente esta comprensión sobre el Espíritu. Cuando la palabra dice en Génesis 2.7 sobre el aliento de vida, entiende, Él sopló en el hombro el Espíritu, el Juá. El Juá es el Espíritu, el aliento de vida, la energía, el impulso para que puedas actuar y hacer las cosas. Esto es el Juá, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la palabra habla del Espíritu, habla de esta energía. Cuando David
dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Él está hablando del espíritu, de la parte emocional de su mente. Cuando la Biblia habla de guardar la ley en el corazón, habla del emocional también, para que no se peque contra Dios. Es una manera de sentir las emociones y habla en este sentido. Cuando se habla de este espíritu, habla del aliento que nos da el impulso. Él nos controla el impulso y los sentimientos en el sentido de seguir su voluntad, para que todo lo que yo haga sea de acuerdo con su palabra. Y entonces aquí vamos a tener el control de la palabra, pero nuestros impulsos nos llevan para otro lado. ¿Por qué pasa esto? Vamos a pensar en el inicio del mundo, cuando Dios crea el hombre. Él crea el hombre en una conexión plena consigo. El hombre y Dios estaban en una unidad, caminaban juntos por el jardín cada día, hasta que un día Adán y Eva se separan de Dios y en esta desconexión pasan a obedecer a Satanás. Ellos se desconectan de la fuente de vida. ¿Por qué la paga del pecado es la muerte? Porque primero es bueno entender que el pecado es la desconexión de Dios. El pecado parte de esta desconexión y cuando me desconecto de Dios, me desconecto de los impulsos de Dios, de este aliento de vida que me hace actuar de acuerdo con sus impulsos. ¿Me entiendes? Que son impulsos de amor y no impulsos de miedo. Y es entonces, a partir de aquí, que Cristo es enviado a la tierra para morir por nosotros, para que revivamos, para que nos reconectemos a Dios y tengamos el derecho a la vida otra vez, para que estemos conectados a Él y podemos ver que en todos los momentos Cristo en su trayectoria busca reconectar el ser humano a Dios. Mira qué interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, versículos 2 y 3. Abra tu Biblia. Miremos. Aquí dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no así no fuera, yo nos lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar lugar, vendré otra vez y os llevaré otra vez para este lugar maravilloso. ¿Es así que se dice? No, aquí dice, voy a llevaros para mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces Él irá y nos preparará lugar. Y aquí no dice que nos llevará para este lugar. El principal aquí no es el lugar, sino Él. Él nos va a preparar un lugar y nos llevará para Él, para una conexión plena nuevamente con Él. ¿Os acordáis que Adán andaba con Dios por donde iba? Pues bien, Cristo dice que volveremos a andar con Dios. ¿Me entiendes? Porque donde yo fuere, ahí estéis también. Lo que queremos es vivir plenamente conectado con Él. En todos los momentos en la Biblia, cuando vemos la trayectoria del pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una búsqueda de Dios para reconectarnos otra vez con Él. Toda la trayectoria bíblica pasa por este camino para volver a la reconexión con Dios, sin miedo, sin pecado, porque estaremos en Él. Mira una cosa, cuando la palabra habla de fidelidad en Efesios 1:1, dice el fiel en Cristo. Aquellos que están en Cristo no tienen condenación. En portugués se dice así. En español no lo sé, pero en portugués esta preposición en quiere decir que está dentro. Si digo que estoy en casa, estoy dentro de casa. Si una mujer tiene un niño en sí, lo tiene dentro. Si estoy en Cristo,
entienda la plenitud de aquellos que están dentro de Cristo, conectados con Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que está en Juan 17, 20 al 26. Juan 17, 20 al 26. Cristo primero ora por sí mismo en Juan 17. Del Juan 13 hasta el 17, yo lo llamo la despedida de Cristo. Cristo está en un escenario donde están los discípulos, en una mesa, en la última cena, y aquí Él ora por sí mismo, en el capítulo 17. Luego Él ora por los discípulos y luego ora por nosotros. Dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por tu palabra, y que ellos todos sean uno como tú eres, Padre, conmigo y yo contigo, que ellos también sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mirad qué interesante. Él quiere que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Imagínate la unidad de Dios con Jesús. Y es esta la misma unidad que Él busca para nosotros, que tengamos con Él. ¿Me entiendes? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, muchas veces queremos que las personas crean en Jesús, pero nosotros no estamos unidos a Él. Y si no lo estamos, nada de esto pasará. De nada vale hacer programas maravillosos. No es esto que hará que la gente crea en Cristo o que crea que Él volverá un día. Mirad qué interesante. La gloria que me diste yo les he dado para que todos sean uno como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que seamos unidad, para que el mundo crea que somos unidad, y que crean que amamos a ellos así como tú me has amado. Él habla de la unidad del uno con el otro, para que seamos unidos a nuestros hermanos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, y que cuidemos el uno del otro. Tenemos que pensar qué es la unidad. La unidad es solo uno cuerpo. Mirad este móvil. Imagínate que si voy a hablar de este móvil para vosotros, no voy a hablar que aquí tengo una pantalla, un botón, una funda, una batería. Yo digo, es un aparato móvil. Ahora, si quito esta funda y quito la batería y la tengo aquí por separado, ¿puedo decir que tengo aquí unidad? No. Yo puedo decir que la batería está pero no está unida. Ella solo estará unida cuando está en su lugar dentro del móvil y funcionando con él. Lo mismo digo de la funda. ¿Están unidos? No, solo se están conectados. ¿Lo ves? ¿Ves esto? Cuando Jesús pide en su oración por nosotros, Él pide que seamos, primero, unidad, uno solo cuerpo con Él, uno solo cuerpo con los demás. ¿Ya habéis visto una planta injertada? Se abre una herida en la planta y ahí se mete el ramo de la otra. Se amarra y después, cuando ya está cicatrizada la herida, el ramo ahí se queda en unidad con la otra. Entonces este ramo que está injertado hace parte de la planta. Así pasa con la unidad entre tú y yo, entre tú y los hermanos de tu comunidad. Cuando tú entras en su vida y cura una herida y os cuidáis y os convertís en uno solo cuerpo, así vais a tener la unidad. Y esta es la idea de la iglesia. El reavivamiento espiritual no pasa de una manera individual. Pero hay muchos que se engañan pensando que la salvación es individual. El reavivamiento espiritual pasa de manera colectiva, porque Él
ocurre cuando nos conectamos uno al otro en comunidad, siendo uno solo cuerpo, el uno cuidando del otro, compartiendo el pan de la vida, el Espíritu, en la conexión con Dios. Si yo estoy en conexión con Dios, tú también estás y todos estamos. La salvación no es individual, porque no hay manera de amar el prójimo sin el prójimo. No hay manera de amar a Dios y al prójimo si el prójimo no está en mi vida. ¿Cómo voy a cumplir el mandamiento? Entonces, la salvación también es comunitaria. Ella ocurre con la conexión con las demás personas. Y es así que la predicación llegará a dar su efecto cuando nos vean en nosotros el amor de Cristo. La palabra de Dios en primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor y su amor se revela en nosotros a partir del amor que existe entre nosotros por nuestros hermanos, por nuestra comunidad. Miremos lo que dice Mateo 18:20. Pues donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Habéis leído? Otra vez, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si separamos el termo juntos, reunidos, así como reavivar, reunir es unir otra vez. Entonces, de alguna manera, estábamos separados el uno del otro. Si miramos el pecado cuando apareció por primera vez, Eva se aparta de Adán. Así es la primera parte del pecado. Adán está separado de Eva y ahora Eva va sola hasta el árbol. Esto no tenía que haber pasado. Tenía que estar con Adán. Cuando nos separamos los unos de los otros, nos apartamos. Entonces ahora la palabra dice, cuando nos reunimos, volvemos a ser uno otra vez. Y si esto pasa en mi nombre, entiende una cosa, cuando yo hago algo en tu nombre es como una procuración. Está en mi derecho, estoy aquí en el nombre de Juan o de María, como si fueras tú. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, estás diciendo como si tú fueras Jesús. Amén. Cuando lo pedimos en el nombre de Jesús, pedimos como si fuera Él. Entonces mis sensaciones y deseos son como los suyos. No me va a negar. La Biblia dice que en el fin de los tiempos muchos dirán, pero en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos aquello, en tu nombre curamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y entonces Cristo nos dirá, yo no te conozco. Nunca hiciste nada en mi nombre. Entonces el versículo dice, cuando 2 o 3 están unidos en Cristo, Cristo dice, como estáis en conexión conmigo, representándome como si fuera yo, pues estaré ahí en medio de ellos. Entonces, si estás conectado con tu hermano y con Cristo, representando a Cristo, unidos el uno al otro, allí estará Cristo, estará su cuerpo. ¿Entiendes la importancia de la unidad? Entonces lo que te quiero decir es que el reavivamiento espiritual ocurre en la conexión con Dios, en la unidad entre hermanos. Vamos a ver en la Biblia Hechos 2, del 42 al 47. Vamos a ver por qué en aquel día 3,000 personas fueron bautizadas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con el otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que aceptaban y creían estaban juntos y tenían todo en común. Todas las cosas. Ya sabe lo que viene después. Mirad lo que es muy interesante.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Imaginad personas cuidándose y orando el uno por el otro. Qué bonito es la unidad. Ellos se aman, se cuidan, se protegen. Y muchos querían ser parte de esto. Yo me imagino que muchas personas en tu comunidad son bautizadas, pero cuando entran en la iglesia son abandonadas otra vez porque ya están bautizadas. Nadie cuida de ellos. Solo se le saludan con un feliz sábado y se apartan. Un hola, hola, muy frío, pero no aman a esta persona. Y por esto hay muchos que se apostatan en la iglesia porque las personas son convencidas mientras estudian la Biblia, tienen cariño y atención, pero cuando entran en la comunidad se apartan. Si pudiéramos cuidar el uno del otro, comer juntos, seríamos mucho más felices y las personas se encantarían con nuestra manera de vivir en comunidad, porque verían el amor de 1 Juan 4:8, que describe que Dios es amor y se manifestará en nosotros. El reavivamiento ocurrirá porque Dios estará en unidad con nosotros y nosotros estaremos en unidad los unos con los demás. Es así que ocurre el verdadero reavivamiento espiritual. Los fariseos conocían la palabra de Dios de memoria, pero aún así no tenían el reavivamiento espiritual. Sin la conexión con Dios esto es imposible. Necesitamos la unidad. Aquí dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. Imaginad si en cada día pudiéramos ver personas entregadas al Señor a partir de nuestra comunidad. Y entonces nos preocuparíamos menos con estos eventos de reavivamiento espiritual, porque entenderíamos que la unidad es la clave de todo. Comiendo juntos, compartiendo el amor, compartiendo la amistad entre todos, y entonces entenderíamos que primeramente yo tengo que estar unido con Dios, pero también tengo que estar unido contigo, conectado contigo. Y Dios, para que verdaderamente en nuestra vida ocurra la conversión, porque cuando estamos unidos el uno con los demás y con Dios, todo irá bien. Pero cualquier cosa diferente de esto no nos dará la conexión, el reavivamiento. Yo estoy muy agradecido por estar aquí con vosotros. Estaré orando por vuestra lideranza y vamos a descubrir poco a poco cómo tener la unidad el uno con el otro, porque sólo así que vamos a ser cuerpo, porque el cuerpo no se hace de miembros separados, se hace con los miembros unidos y así vamos a tener menos miedo el uno del otro, no nos preocuparemos con lo que pasa con los demás o con lo que piensen de nosotros. Nos interesaremos más en Dios y en el amor de nuestros hermanos y así abriríamos más nuestro corazón y diríamos a las personas cuáles son las necesidades que tenemos para que oren a favor de esto. Y así vamos a tener unidad en la vida de cada uno a partir de nosotros mismos. Tenemos que estar reunidos en el nombre de Jesús, conectados con Jesús, unidos otra vez. Y es así que Dios establecerá un cuerpo y seremos parte de él. Representamos a Cristo cuando estamos reunidos con nuestros hermanos, cuando hay conexión entre nosotros y Dios. Entonces allí
Jesús estará. No es solo en las reuniones de culto, pero tenemos que tener unidad entre todos, aun que estemos separados, pero que nuestro corazón esté unido con los corazones de los demás. Y así haremos el reavivamiento espiritual en unidad con los demás y con Dios. Un abrazo. Voy a orar contigo ahora. Oremos. Querido Dios, haznos unidos los unos a los otros como parte de un cuerpo. Ayúdanos a estar conectados a ti los unos a los otros, para que seamos unidos a ti y así apresuremos tu venida, conectados a ti, verdaderamente tengamos un reavivamiento espiritual, porque es así que se hace en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima.